Con respecto al siguiente tema que vamos a continuar hablando es el tema de la tarea uno y ese es un tema que me gustó en general lo que vi en las tareas. Vieron que la descripción era haga tal cosa, piense, no les ponía como ítem por ítem, sino que paso por paso yo les quería ir diciendo como que ustedes fueran contando una historia de lo que veían. Y eso tiene una justificación. Cuando comenzamos el curso, algo que hablamos es que en particular la estadística tiene algo que todo mundo lleva cursos de estadística, pero a la hora de aplicarla nunca se acuerdan. Por alguna razón tiene algo que se vuelve, que uno lo ve como etéreo, no aplicable, y uno lo que sabe es aplicar un promedio y comparar promedios, aunque eso es terriblemente peligroso, tal como lo hemos visto. Comparar promedios marcado con X, nunca más lo hagan. Eso no se vale y es algo que es muy peligroso para tomar decisiones. Es lo que a mí me gusta que hayamos visto. En la tarea uno, yo quería que nosotros a través de esos pasos viéramos una situación real con un conjunto de datos real, que pues logré conseguir un conjunto de datos real y ver el comportamiento de esos datos para poder tomar una decisión. Y esto también viene asociado a un aspecto práctico de la aplicación de la estadística y el diseño de experimentos. Ese aspecto es información incompleta. Y esto se los va a presentar a ustedes en el día a día, el resto de sus vidas es tener que tomar una decisión con criterio con información incompleta. Repasando un poquito esto, si a nosotros llegan y tenemos un diagrama de esta clase y tenemos promedios que se ven así, donde menos es mejor, y se ve que nuestra solución es claramente menos, el solo hecho que la información que ustedes les estén presentando sean puntos, pierdan la credibilidad. Esta información es incompleta y hay que perderle credibilidad por ser incompleta. Resulta que si ustedes hacemos un diagrama de cajas que ya es un poquito más de información, se ve algo, podemos encontrar algo de esto que hasta llega aquí al límite y para acá arriba el máximo y con un montón de outliers para arriba. Son datos que no son válidos. Entonces, a los promedios de aquí en adelante que ustedes los tengan presente en su vida científica, en su vida profesional, cuando les presenten puntos con promedios, es equivalente a que no les estén mostrando información. Esto lo tenemos que tener por ahí. Pero a la hora que fuimos desarrollando la tarea, era bueno, tenemos los promedios, muy bien, ya creemos que los promedios no es suficiente. Lo que les dije es desarrollen un histograma y es un histograma suficiente para tomar una decisión y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Si esa es toda la información que ustedes tienen disponible, el histograma, hay características del histograma que podemos ver que nos puede hacer tomar una decisión con criterio. Fácil. Tenemos el grupo de control aquí y tenemos el histograma que se ve acá y tenemos todos los demás que están aparte, son estadísticamente diferentes. Solo viendo el histograma son estadísticamente diferentes y eso se veía en la tarea. Teníamos el histograma del grupo de control acá, todos los demás agrupaditos por acá. Solo con ver eso son estadísticamente diferentes. Ahora, digamos de que no era tan evidente, no era una situación tan evidente como se veía en la tarea, sino que era que el grupo de control, el grupo experimental tenía acá pues su histograma y el grupo de control lo tiene acá y tienen una parte que se traslapa, son estadísticamente diferentes. Recordemos que cuando habíamos visto los intervalos de confianza se calculan
con respecto a dos desviaciones estándar a partir de la media. Esto es como por acá y como por acá. Aunque estén traslapados, el solo hecho que se vean de esa manera hace que sean estadísticamente diferentes. Entonces, chivísima esa información. Viendo histogramas, uno ya puede oler por dónde anda la situación. Si se ven los histogramas por aparte, no hay mucho que discutir. Si se ven traslapados, pero todavía se ven las cimas por aparte, probablemente haya una diferencia estadística. Vimos también en la tarea el efecto que tienen los outliers, que hacen que sencillamente que un histograma no se puede interpretar. Así es un par de barras grandísimas y uno dice, bueno, esta información que está, ¿qué está mostrando? Existen pruebas para determinar qué es un outlier. Incluso en R, cuando hacemos un diagramita de cajas, hace el diagrama de cajas y muestra puntos fuera, y los puntos fuera son considerados outliers. Hay prueba para eso. Sin embargo, es muy, muy, muy recomendable que no consideren un outlier solo porque es un dato disparado, sino que intenten investigar por qué ese outlier se está presentando. Puede ser que sea el dato que les brinda mayor información. Puede ser que ese outlier es el que les da mayor información de por qué un sistema se comporta como lo hace. Puede ser que ese dato lo que les dice tal componente está dañado, tal sensor está dañado y eso es lo que hay que ir a investigar. Entonces eso también lo vimos en la tarea 1. ¿Cómo? Pues eliminar outliers ya nos permitía interpretar los histogramas, lo cual fue bastante, bastante bonito. Otro punto que hay que considerar o tomar en cuenta es cuando hicimos el diagrama de cajas. ¿Y qué sucedía con el diagrama de cajas? Otra situación que también a mí me pareció bastante enriquecedora en la tarea. Uno veía las cajas como líneas, que ni se podía interpretar. Uno si no prestaba mucha atención, se veían como líneas muy cercanas, como que eran iguales. Y eso era por la escala. Veamos acá hay un montón de puntos para arriba y para abajo. Parecían ser iguales. Nuevamente, aquí ustedes tienen que aprender a desarrollar desconfianza de cuando les presenten información de esta manera. Les dicen, no, no, no son promedios. Veamos los diagramas de cajas y en los diagramas de cajas se observa que son iguales. No, no, no. Ajustemos esa escala. Y al ajustar la escala, ¿qué nos encontramos? El solo hecho de ajustar la escala nos permitía ver una caja acá y las demás, qué cajas más feas, las demás por estos lados. Bien, entonces, pero de un diagrama de cajas no podemos concluir. Ahorita hablamos de eso. Hay diagramas de cajas, sí, aunque no sea intervalos de confianza, con un diagrama de cajas podemos llegar a una conclusión. Diagrama de cajas te muestra una diferencia entre los cuartiles, que es lo que vimos en la tarea. Y además el histograma, sumado a eso, el histograma te muestra esta parte, eso es diferente. Ninguna de las maquinarias nuevas cumplen el estándar. A esto voy a agregarle a qué es cumplir el estándar. Era cumplir el estándar, y esto varias gente me lo puso, es que no se sabe si están entre más abajo es mejor o si están entre más arriba es mejor. En el caso que estábamos analizando, eso es indiferente. Si se tiene un estándar establecido que es esto es lo que se debe cumplir. Y hay, por ejemplo, en el caso del desarrollo de semiconductores, hay empresas que valían con respecto a que se cumpla lo que ellos solicitan y que se cumple consistentemente. Y eso es a lo que se les debe dar evidencia que ocurre. Si era menor o mayor, si era bueno o malo, es indiferente. El estándar no se estaba cumpliendo. Entonces, de esta tarea vimos
¿Cómo desarrollando la información? Primero, los histogramas no nos decían nada. Quitamos outliers, ya nos dicen. Primero, los diagramas de caja no nos dicen nada y uno puede cometer un error creyendo que están diciendo algo. No, ajustamos las cajas y ya es más consistente la información que nos presentan. De acá, de los diagramas de cajas, hay dos clases de diagramas que hemos visto en el curso que tienen bigotes. Hemos visto diagramas de promedios con intervalos de confianza que se ven de esta manera. ¿Cómo uno identifica que es un intervalo de confianza y no es como el diagrama de cajas un máximo, un mínimo? En general esta información se las deberían poner explícitamente, pero van a ver que el 95% de las veces no lo hacen. Fácil. Si ven puntito con bigotes, promedio intervalos de confianza. Si ven puntito con bigotes y los bigotes son iguales, eso, el hecho que los bigotes sean iguales, nos están diciendo que ese es el intervalo de confianza. Y tenemos que recordar que un intervalo de confianza son dos desviaciones estándar y dos desviaciones estándar es el punto donde encontramos el 95% de los datos. Digas, este intervalito de acá, entre ese intervalo está el 95% de todos los datos que hemos analizado. En ese intervalito que tenemos ahí, está el 95% de los datos. Y habíamos visto cuando tocamos el tema de intervalos de confianza, de promedios, intervalos de confianza, de que si los intervalos de confianza no se traslapan, aunque sean de distinto tamaño, no tienen que ser iguales. Nunca dijimos que tenían que ser iguales. Si estos intervalos de confianza no se traslapan, son estadísticamente diferentes. Ya podemos concluir por ahí. De hecho, esto que tenemos acá es la misma información que tener los dos histogramas acá. El intervalo de confianza son dos desviaciones estándar. Es exactamente la misma información de tener los dos histogramas acá, solo que es más fácilmente, es más fácil interpretarlo. Entonces, sí, intervalos de confianza no se traslapan estadísticamente diferentes, pero digamos de que no tenemos la suerte de que nos presentan intervalos de confianza ni de promedios de intervalos de confianza. Nos presentan dos diagramas de cajas. Nos presentan dos diagramas de cajas con su respectiva información. Y los diagramas de cajas tienen bigotes. Y una manera de nosotros identificar si que esos bigotes son rango máximo y mínimo, es el hecho de que sean disparejos. Es el hecho de que sean disparejos. Aunque pueden ser parejitos. Acá, si los bigotes del rango máximo y mínimo son parejitos, tal como lo vemos acá, y son parejitos en ambos casos, estos, el rango es mayor, tiene más información que el intervalo de confianza. Quiere decir de que aquí podríamos decir que son estadísticamente diferentes, pero hay que tener más cuidado. Pero sí es información que se nos puede presentar. Entonces, pues la tarea, la manera pues, que encontré las respuestas, también la considero un éxito. Aquí lo que quise fue aterrizarlos en un caso real donde hay que tomar decisiones con la información presentada y chivísima cuando al final de que se hizo todo el experimento nos dimos cuenta que hubo una información que no recabamos, que era decir cuál equipo era cuál, nada más los corrimos y no lo, el, no lo documentamos. Y el problema es, ahora, ¿qué hacemos? Eso no se documentó. ¿Qué hacemos?
Y eran las tres opciones. Batear no es opción. Dios guarde, no bateen. Repetir todo. Ustedes vieron la cantidad de datos. Imagínense volver a hacer ese experimento de nuevo con esa cantidad de datos. 240,000 líneas. Jamás. No es práctico. Número tres, entender lo que estamos viendo. Y el educated guess, pues puedo decir que con base, todos llegaron a la misma conclusión. Y esta conclusión es con bastante criterio de lo que estábamos viendo por ahí. Entonces, pues lo tenemos eso presente. Con esto termino el video de la tarea 1.